Hola clarinetes, bienvenidos a Platicar y hoy he invitado a charlar un ratito con nosotros a Mario Solán, que es un increíble clarinetista que toca todos los estilos y que hace muchos años nos ayuda a descubrir nuestro propio sonido con su sistema personal. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Muy feliz de estar contigo aquí. Y trataremos de transmitir algo del mensaje. No tengo una voz radiofónica como la tuya, pero espero se me entienda. Se te entiende perfectamente y sé por experiencia propia que eres muy bueno transmitiendo y ayudando a los demás a transmitir, que eso es realmente lo difícil. Gracias. Pero bueno, hoy no nos vienes a hablar concretamente de tu sistema para descubrir nuestro sonido, sino que nos vienes a hablar un poco de tu relación con Jorah Feldman, ¿verdad? Exactamente. Sí, una relación de muchos años. Cuando yo era muy pequeño, cuando nos invitaban a un casamiento, a un cumpleaños de 13 años, que es la edad en que el muchacho judío pasa a ser adulto, y se hace una gran fiesta, entonces ahí actuaban los klezmerim, que eran los músicos que interpretaban la música tradicional judía para las danzas, en esos casos. Y yo iba allí y me quedaba prendado de la música, y una de las familias que más actuaban era la familia Feldman, con su padre y su hermano flautista, y Giora, que en ese momento se llamaba Gerardo, en Buenos Aires. Y era una época de oro de la comunidad judía, en el sentido de que había teatro judío en Yiddish, y esas hermosas fiestas que duraban horas y horas. Y los músicos tocaban no solamente la música tradicional judía, sino también tango, jazz, y así se iba transformando durante muchas horas de la noche. Luego, yo supe de Feldman porque él fue elegido como clarinetista bajo de la orquesta del Teatro Colón, donde participó al lado de su maestro, que era el primer clarinete. Y al poco tiempo, 1 año y medio, 2 años, fue elegido para ser miembro de la Filarmónica de Israel. Entonces viajó a Israel. En una gira de él a Buenos Aires, después de esa época, yo estaba todavía en Argentina, lo fui a ver y conversamos sobre las posibilidades, sobre la vida de él, en fin, y le pregunté si me iba a Israel, iba a tener trabajo. Era una época muy difícil de trabajo en la Argentina, porque las orquestas estaban todas ocupadas con muy buenos músicos y muy jóvenes, así que las posibilidades eran muy pequeñas. Entonces me comentó sus comentarios, en fin, y me vine para Israel. Ahí lo vi una sola vez, que estuvo de visita en un centro donde yo estaba viviendo con mi esposa y mi hija, que estudiábamos el idioma hebreo. Se llamaba Centro de Absorción, y vino de visita de casualidad un poco con un amigo de él que tenía que ir para allí. Nos vimos, me vio los clarinetes que había comprado, que me los mandaron de París, y no nos vimos más. En un viaje que fui a tocar a Estados Unidos, estábamos en el escenario con el grupo que yo viajé, y escuchaba desde uno de los camarines, alguien estaba tocando el clarinete inconfundible, era él. Y entonces, después que terminamos de preparar el escenario, lo fui a saludar. Bueno, ahí después nos vimos en Estados Unidos, me acompañó a comprar una boquilla, y de ahí empezó la relación. Me llamaba por teléfono de Estados Unidos a su cuenta, me contaba de su filosofía, y eran conversaciones de 2, 3 horas. Después lo vi en Israel, después lo vi en un seminario que él hizo y yo participé.
Después me encontré con él en París para elegir unos nuevos clarinetes en Buffet, que fui con él. Después fuimos juntos a Italia a buscar boquillas. Y en fin, es interminable. Y yo siempre, digamos, de que todas mis búsquedas es él y su mensaje fue lo único que permaneció estable. Yo fui cambiando mis conceptos, fui cambiando mis búsquedas, y él siempre quedó más o menos siempre de esa manera. Y últimamente estamos mucho más cerca que antes. Él va a cumplir 85 años. Y yo sentí la necesidad, y él lo sabe, que le comenté de esto, de transmitir un poco su mensaje, que es bastante distinto de lo que se conoce normalmente como klezmer. Y si te parece bien, podría comentarte un poquito cuál es su concepto, que es el que yo me baso. Me parece genial, pero antes, ¿te parece que situemos un poco la figura de Giora Sí. en el mundo clarinetístico? Porque para mí es único, o sea, no hay referente ni antes ni después. Para mí es su voz con el clarinete, es como tú bien acabas de decir, es que es única, ¿no? Es única. Es única. Tira, él comenzó su vida dentro de la música clásica, porque su padre también viene de ese mundo, pero nunca dejaron el espíritu y la posibilidad de ganarse el sustento con la música judía. Era permanente. Y él y su hermano, al venirse a vivir a Israel, y también su padre, continuaron con eso. Y ahora, en un momento que estaba haciendo una grabación, justo vino un arreglo que parecía que había algo que recordaba la música judía. Y él le preguntó al arreglador, ¿quieres que lo toque como mi papá? Y él lo hizo así. Y todo el mundo, wow, ¿qué es eso? Porque en este país estaba construyendo un nuevo judío, con otro tipo de música y con otro tipo de cosas. Y él de repente trajo eso, que está en las raíces. Y lentamente lo fue construyendo. Y llegó a tener un programa de radio muy reconocido. Y empezó a actuar, y cada vez más público y más público. Llegó a tocar también con la Filarmónica como solista de música judía también, y continuó con su trabajo como clarinete bajo, que yo creo que fue uno de los mejores del mundo. Y en un momento, apoyado por su esposa, que era una organizadora y productora muy importante, decidieron salir afuera. Y se fueron a Estados Unidos y actuaron en el Carnegie Hall, y ahí empezó un gran suceso internacional. Y luego puso su base en Europa, en Alemania. Y de allí ha viajado a todos los países del mundo. Su casa es en un pueblo acá en Israel, donde cuando puede se escapa a tener su descanso, a estar con su mujer. Y es así, esa es su vida hoy en día. Justamente está terminando de grabar su nuevo disco allí, donde tengo el honor de que ha grabado una plegaria que yo improvisé, y él la escuchó y me pidió que la escriba, y le pedí a mi hijo, que yo digo que es el verdadero músico de la familia porque estudia dirección y tiene muchos conocimientos. Él lo escribió y se lo mandamos, y ya está grabado. Espero que en enero ya lo podamos difundir. Tenemos conversaciones telefónicas casi todos los días, y le sigo consultando porque este hombre tiene un oído muy especial para escuchar lo que a mí me interesa. Claro. Yo sé que tú eres muy humilde, pero menudo honor que Giora Friedman grabe una improvisación, una plegaria tuya, ¿no?
Sí, la verdad que sí, me ha emocionado mucho. Yo no lo sabía. Yo le mando las cosas que yo grabo ahora, especialmente ahora que los grabo en forma casera, digamos, con el teléfono. Y, y él me hace sus comentarios, siempre muy, muy correctos y muy, muy dirigidos a lo que él sabe que yo estoy buscando. Claro. Nunca me va a decir, en realidad su consejo es cuándo te olvidarás del clarinete. Mira, me has leído el pensamiento, porque yo recuerdo, tengo muy presente la primera vez que escuché un disco de Jorah Friedman. Yo no era joven, tenía 18 o 19 años y no conocía para nada el klezmer, ni había oído hablar nunca. Y recuerdo el impacto que fue para mí, porque estábamos en un curso de verano y, bueno, éramos jóvenes y lo que pasa, ¿no? Por la noche, pues unas cervezas, charlando, riendo, y uno de los compañeros del curso, un buen amigo, bueno, íbamos poniendo música y sacó un CD suyo y justamente era un CD de Giora y lo puso y es que aún se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo ese momento porque me quedé paralizado porque recuerdo que sentí oírlo y decir, pero ¿esto es un clarinete o es una voz humana? No, o sea, llevaba toda la vida tocando el clarinete y no era capaz de diferenciar el sonido del clarinete. Parecía una persona cantando de una manera muy especial. O sea, que él realmente canta con su clarinete. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y sí, yo también a los 18 años, eso no te lo he dicho, llegó a mis manos una grabación de él, de una obra que han escrito para él, que se llamaba Play Klezmer. Toca Klezmer. Es una suite, ¿no? Y yo la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba. Y cuando llegué a Israel, le pedí al compositor que me haga una transposición para clarinete y arpa, porque yo muchos años estuve tocando con Arpa Claro, que es el dúo israelí de clarinete y arpa, con la arpista de la Filarmónica de Israel. Y teníamos un programa de música judía. Entre paréntesis, la idea de tocar con arpa me la dio él. No solamente me dio la idea, sino que me regaló un montón de música que él tenía para clarinete y arpa. Y grabé un disco con eso, ¿no? Siempre ha sido muy generoso en esa parte, ¿no? Y también es muy generoso en transmitir sus conocimientos. Por eso hay mucha gente que dice que son alumnos de él, pero él no ha tenido muchos alumnos, porque él tuvo alumnos cuando era más joven y estaba en la orquesta y recibía alumnos de clarinete. Pero luego, cuando empezó su carrera internacional, entonces los alumnos de él fue gente que lo ha visto en charlas o ha participado en masterclass de él. Vale, o sea que él no cogía a un alumno como conocemos y lo iba a acompañarlo en todo su proceso, ¿no? ¿No es cierto? Yo creo que o soy el único o soy uno de los pocos en ese sentido. Y yo decidí ahora, en este momento, darle un espacio en mi trabajo para llevarlo a la gente. Así Aprovecho para recordar lo importante que es que este sábado, 26 de septiembre, haces un encuentro especialmente para clarinetistas, ¿no? Para hablar del pensamiento y la técnica de Jorah Friedman, ¿no? ¿Y por qué solo clarinetistas? Porque yo sé que tú estás muy acostumbrado a trabajar con todos los músicos y que a ti te gusta trabajar con todos los instrumentos. Claro. ¿Qué pasa? Mira, yo te diré que la palabra klezmer en hebreo es una unión de instrumento y melodía o canto. O sea, es instrumento de canto. Y el clarinete es un medio para expresar ese canto. Y es un instrumento que no ha sido el primero que han usado los klezmerim, ¿no? Klezmerim es plural de klezmer. Pero cuando llegó, cuando apareció, de pronto, ocupó un lugar muy importante. Y yo pienso porque tiene esa capacidad de comunicación.
del mundo interno. Es un medio oportuno, correcto, que por su conformación nos permite transmitir eso. Ahora, la palabra klezmer, para mí, tiene un significado distinto del tradicional. El significado tradicional es un poco... Klezmer era el nombre del músico que tocaba esa música especial de la música judía, los sonidos espirituales y las danzas de la música de Europa Oriental, y con la influencia de todas las cercanías, de la música de Bulgaria, la música gitana, romana. Esa es una definición, el que toca esa música. Luego está la definición de klezmer como un estilo musical, que es una definición más amplia, también discutida. Hay algunos sabios que dicen de que no es un estilo musical, otros dicen que lo es, y está compuesto de muchos tipos de danzas y melodías. Y luego llega el concepto de klezmer, de Feynman, que klezmer define al músico que canta con su instrumento. ¿Qué música? Toda la música. Toda la música. Cualquiera que realmente conecte con su interior y sea capaz de crear esta comunicación es klezmer. O sea, toque jazz, toque clásico, toque... Esa es la definición de él, ¿no? Cuando yo me encontré la primera vez con Feynman, estaba en un momento medio de conflicto, recién había llegado a este país, y qué hago, y cómo hago, y venía de un país sudamericano, y de repente aquí, por lo menos en el clarinete, tenía mucha influencia todos los conceptos norteamericanos, que eran un poco extraños para mí. Y dice, claro, lo que te pasa es que eres un klezmer. Y yo tenía en la cabeza la imagen del klezmer, el pobre músico que se consideraba de un nivel bajo y tocaba en las fiestas. Y entonces le digo, no, yo klezmer no. Yo soy un músico serio. Y entonces ahí me empezó a explicar todo su concepto. Claro, porque el músico que tocaba el klezmer, como entendemos la mayoría, no estaba bien considerado, no era un... No, en el nivel social, cultural, de los pueblos, pequeños pueblos de Europa Oriental, eran de lo más bajo, ¿no? Y muchos hijos de ellos fueron luego a estudiar música, como Jascha Heifetz, por ejemplo, que viene de una familia de klezmer. Pero lo más interesante del concepto de Feynman es el concepto de tocar con el aliento. Y te quiero decir, estaba mirando justamente hoy, buscando en los materiales que yo tengo, ¿no? Las palabras, lo que significan las palabras. En hebreo, la música espiritual se llama música neshama. Y neshama viene también la misma raíz que neshima. Y neshima es respiración, aliento. Estaba también recordando que tanto en la tradición judía cristiana, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero le infundió la vida a través del aire que le incorporó en la nariz. Y ese es el espíritu, ¿no? El sentido del espíritu. Espíritu también en hebreo se dice ruach, y ruach también es aire. Aquí lo tengo anotado, en sánscrito, en India, Atman es el aliento. También en Grecia se utiliza esa palabra, y es el aliento de vida. Entonces, lo que Feynman insiste, y es una revolución para los que venimos de la escuela clásica, es la posibilidad de expresarnos a través del aliento. Porque el aliento es el aliento de vida, y ese aliento de vida incluye en sí mismo todo lo que somos nosotros en la parte más profunda y elevada de nuestra persona.
Ahora, él hizo todo un proceso sobre sí mismo y fue a través de su curiosidad y de su búsqueda, de su estudio también en muchas ramas filosóficas y religiosas, llegó a eso, que él lo tenía en forma natural, pero como me dice a mí, me dice, tocabas con la misma Neshama, con el mismo espíritu, también cuando te conocí hace muchísimos años, pero ahora tienes conocimiento y conciencia de lo que haces. Y eso cambia mucho lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, si ese es nuestro concepto, alguien que canta con su instrumento y produce el sonido con su aliento, puede tocar Mozart, que es una de las músicas más elevadas y más espirituales que yo conozco, ¿cierto? Entonces, yo personalmente, más que él, nunca dejé de tocar música de cámara, por ejemplo. Nunca. Porque yo sentía que si este concepto es así, entonces debemos hacerlo en todos los terrenos de la música. Lo que él hizo contribuyó mucho a desarrollar la música de cámara de raíces judías. ¿Qué quiere decir eso? Muchos compositores han escrito basándose en el concepto del klezmer, han escrito obras que tenían ese ambiente de la música espiritual judía como música de concierto. Luego, no porque yo le haya dicho, él decidió grabar también concierto de Mozart, el quinteto de Mozart, y yo pienso que está en su cabeza grabar el quinteto de Brahms, que supongo que lo hará muy bien. Entonces este concepto general a mí me permite y me da la base. Es como un axioma. Un axioma en matemática es algo como que no se discute. Por ejemplo, en mi trabajo normal, con músicos de todo tipo trabajando sobre el sonido personal, mi axioma es que la música es un elemento de comunicación entre los seres humanos. Hay gente que lo discute, por muchos motivos, pero yo parto de ese axioma, yo digo, esto es así, ¿no es cierto? Y en el caso del concepto de klezmer de Feynman, yo siento que cada persona puede cantar con su instrumento. Pero para eso hay que trabajar, porque los seres humanos tenemos que trabajar en todo. Desde que salimos del paraíso nos ha tocado. Entonces, todo lo tenemos que desarrollar y buscar la manera de hacerlo. Y lo que pienso hacer el sábado 26, a las 5 de la tarde de Madrid, es tratar de entrar también un poquito más en cómo lo hace. En cómo lo hace. Y como lo hace, si lo hacemos bien y lo adoptamos, nos deberá dar un sonido con la comunicación que él tiene, pero que deberá ser distinto que el de él. Porque si no está en concorde con que es nuestro propio espíritu. Que el espíritu universal está representado en cada uno de nosotros con cosas en común, pero con cosas diferentes. Entonces, el tema es que si yo tomo la forma de trabajo de Feynman, la adopto sus instrumentos, sus boquillas, sus cañas, todo lo que ocurre, y suena exactamente como él, estoy en el camino equivocado. Aunque, en realidad, con él hemos visto desde el principio, la primera vez que me escuchó me dice, wow, qué parecidos que somos. No me dijo cómo me copias, porque yo en ese momento no lo copiaba. Claro, pero él vio parecidos. Algo parecido. Filosofía en la conexión, no en el sonido, en la forma de tocar exactamente. Claro, es lo que a mí más me interesa de él. Yo cuando lo escucho a Feynman tocar, yo siento su aliento. Claro, pero toda esta filosofía, Mario, es muy contraria a la academia que estamos acostumbrados, porque todos, sobre todo en clásico, pero en todo, ¿no? Copiamos, ¿no? El sonido de tal, Carl Leister, ¿no? El que sea, ¿no? Todos intentamos, y justo eso
claro, según la filosofía de Feynman y tuya propia, eso es justamente lo que está impidiendo que a ti te suene bien y te suene auténtico, ¿verdad? Mira, yo también pasé por eso, por supuesto. Yo recuerdo que era muy jovencito y escuché una grabación del quinteto de Brahms por un clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Viena, Leopold Blach, y me quedé enloquecido. Y entonces, ¿qué es lo que decidí hacer? Imitarlo con un clarinete que no tiene nada que ver con el que tocaba él, con una boquilla que no tiene nada que ver, con una caña que no tiene nada que ver, con una historia mía que no tiene nada que ver. Y tuve que ir a un médico que me ayude a sacarme la tensión que tenía porque estaba desesperado buscando cómo conseguirlo, ¿no? Entonces mi consejo con los alumnos era muchas veces, justamente le conté a Feynman, si quieren estudiar una obra y necesitan escuchar una versión, busquen la versión del mejor clarinetista, pero el que tenga menos personalidad. Para tratar de que no nos influya, ¿no? Pero todos hemos tenido, yo siempre fui muy impresionado por los clarinetistas valientes, porque la creatividad decide coraje, necesita coraje. Sin el coraje tú no te decides a eso. Entonces, Reginald Kell, por ejemplo, que fue tan discutido en su momento, pero que trajo una forma de expresión un poco como el violín al clarinete. Y hizo su aporte al mundo. Y en fin, cantidad de clarinetistas que me han dado por eso. Y también una cosa que me impresionó mucho, que es importante también para nosotros que somos enamorados de practicar, es que un gran clarinetista americano, que no recuerdo su nombre, creo que fue el clarinetista de la Orquesta de Filadelfia, que luego se ha quedado ciego, y fue uno de los más grandes de Estados Unidos, ya me va a volver el nombre, y él decía, nunca usé la técnica que tenía cuando entré en la orquesta. Que tenía una técnica que iba mucho más allá de lo que iba a usar en su carrera prácticamente. Claro. Entonces, para ese motivo. Ahora, claro, si entras en la línea de los clarinetistas solistas, que en cierto modo están repitiendo la búsqueda de los clarinetistas italianos en un momento del virtuosismo, de tocar cantidades enormes de conciertos, cada uno escribía un concierto para destacar su técnica. Entonces, si estás en eso o buscando desarrollar muchísimo el doble staccato, el triple staccato, está muy bien, estás haciendo un aporte muy importante para el clarinete, pero si estás buscando lo que yo estaba hablando, ese concepto del klezmer, no necesitas muchas notas. Y tienes que dirigirte a las escalas, como decía el padre de Feynman. Una escala es una hermosa melodía. Y yo no olvido que mi maestro de clarinete de Argentina, el primero, me decía, se reía y me decía, Mario, es la escala de do, nada más. ¿Qué me estás haciendo de esto? Una sonata. Él quería que toque derechito, del principio a fin. Yo sentía que cada nota tenía que tener otro contenido, ¿no? Y bueno, esto es en síntesis lo que me gustaría transmitir y hacer algún pequeño ejercicio. Me gustaría que los clarinetistas traigan su instrumento para probar un poquito, un acercamiento. Y el que le produzca la curiosidad, el que le produzca la necesidad, el que, como dice un gran cantante argentino y filósofo, que decía, hay que contagiar. El artista debe contagiar. Tiene pinta que el sábado van a pasar cosas muy, muy interesantes, porque una cosa tan simple como una escala, en un momentito has desmontado
sin inmutarte, pero has desmontado todo el trabajo que se hace en la mayoría de escuelas y conservatorios, que es usar las escalas para conseguir una técnica, ni más ni menos, todo que suene igual. Entonces, tú en un momentito ya nos has dicho que eso, bueno, hay No, otra. tiene su función, pero el asunto tiene una función muy importante, pero el asunto es que nunca, nunca pierdas la música mientras estás desarrollando la técnica para expresar la música. Porque si te olvidas mientras practicas la técnica, diciendo esa fantasía que cuando tenga la técnica ahora voy a poder hacer música. Sí, Entonces, esto se dice mucho y se piensa mucho, y es un error. No es correcto. Se puede hacer música desde la primera nota, ¿verdad? exacto. Mira, hay unos libros muy interesantes de estudio de Reginald Kell, justamente. No sé cómo llega, me lo dio a mí un maestro que era enamorado de Kell, ¿no? Y él comienza su enseñanza con pianísimo. Cada nota, pianísimo. Pianísimo. Después explica cómo es la respiración y todo así. Entonces, lentamente, tú entras con otra actitud al instrumento. Me acuerdo que había un maestro en Argentina, decía, porque el clarinete es un instrumento macho. Ya, tiene que tener el sonido, que en la orquesta se escuche el clarinete por arriba de todos, ¿no? Y con unas boquillas que tenían una abertura que un poco más te vio por dentro, ¿no? Pero, bueno, te voy a completar ahora diciéndote algo que me dijo Feynman la primera vez. Él me dijo, cuando te puedas expresar, no te prometo que vas a ser feliz, pero te aseguro que vas a estar más tranquilo. Y eso es muy importante para nuestra vida. Y debo decirte que ha llegado a mí gente que tocaba muy bien, y de todos los instrumentos. ¿Con qué pregunta no me puedo expresar? Y tenían éxito. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Pero no debemos usar junto el lado izquierdo y el derecho del cerebro, y todo el tiempo junto. No decir, bueno, voy a desarrollar la parte instrumental y luego la parte espiritual o expresiva, porque los perdemos en el camino. ¿Entendés? Y la técnica depende mucho también de lo que estás buscando para expresar. Y si tengo que sintetizarte, porque creo que se nos está terminando el tiempo, es que lo que me gustaría transmitir es un concepto. Porque si tienes un concepto, entonces encuentras los medios. Qué clarinete, qué boquilla, con quién tocar, con quién estudiar, con quién hacerte amigo, con quién. Entonces ese concepto que lo vas desarrollando y creciendo, pero que básicamente te va acompañando, es ¿cómo se podría decir? Nuestra columna vertebral. Es ese concepto. Y acepto que hay muchos conceptos. Y otro consejo que me dio Feynman, nunca enseñes esto que estamos hablando a gente que no tiene necesidad. Porque si encuentras una persona que tú ves, este hombre no se expresa, pero tiene una vida feliz, y está contento, y hay cosas que no conoce, pero no tiene interés. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces la idea mía es poner en la vidriera, en el escaparate, lo que yo hago. Y de repente alguien dice, oh, me interesa. Y otro dice, uy, cuántas tonterías. Y está bien. Y así debe ser. Pues está perfecto, Mario. Creo que, bueno, has aprovechado un poco este escaparate para enseñar todo lo que tú haces, que sabes que me encanta, que yo sí que soy de los que levanto el dedo, y espero que muchos clarinetistas estén viendo este vídeo o otros y puedan llegar a interesarse por esta
este encuentro, porque va a ser un encuentro y a ver qué pasa y cómo se fluye en ese encuentro de este sábado. Muchísimas gracias por todo este conocimiento increíble y nos vemos el sábado. Gracias, muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Hasta el sábado. Hasta el sábado, exacto. Hasta el sábado. Gracias, gracias, gracias.